es importante porque las condiciones climáticas para el cultivo existen y no se hace por una cuestión de que no hay infraestructura, digamos, para la industrialización del cultivo de la cosecha. Lo que se obtiene del algodón es justamente lo que estamos viendo en este Power, la fibra y la semilla. Pero hay que separar la fibra de la semilla. Esa operación se llama desmote y hay plantas que se llaman desmotadoras. Ya lo vamos a ver en un slide, lo vamos a ver si vemos un video en la clase que viene, cuando veamos la parte de cosecha. Y al no existir esa infraestructura, el cultivo no se realiza, pero las condiciones climáticas existen, o sea que es un cultivo promisorio desde el punto de vista comercial. Como les acabo de decir, lo que se obtiene es la fibra textil, que se utiliza para la hilandería, y la semilla. Para los trabajos de investigación o algún material que lean en inglés, se llama cotton, en portugués se llama algodón y en español algodón. Desde el punto de vista textil, digamos, desde el punto de vista de las fibras, es el cultivo que más que se obtiene la mayor cantidad de fibras textiles. Existen otros cultivos también textiles, como ser el cáñamo, el yute, pero la mayor producción y el volumen de comercialización más importante en el mundo es el algodón. Ahora, ¿me escuchan? Porque se me corta el audio. Bien. La producción, digamos, más importante, lo que se busca es la fibra que se obtiene de las semillas, separando en la operación de desmonte la fibra de la semilla, y de la semilla, que también podemos decir que es un cultivo que también tiene condiciones o características oleaginosas, se obtiene aceite, se obtiene harinas para el consumo humano. El aceite tiene bajo contenido proteico, con diferencia de la soja que tiene un 45%, este tiene un 25% de proteína, mucho menos, y lo que queda, digamos, de la molienda de la semilla, una vez extraído el aceite, se utiliza para la alimentación animal, especialmente el ganado bovino. Es un cultivo que data de muchos años. La Biblia lo cita 800 años antes de Cristo, ya se hacían tejidos de algodón, y en Perú se encontraron, arqueólogos encontraron tejidos que datan de 3.000 años antes de Cristo, o sea que es un cultivo muy, muy antiguo. Lo hacían los incas. Las provincias productoras en la República Argentina son Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, La Rioja y Formosa, son las principales provincias donde se produce el algodón. O sea que en lo que es el NOA, vemos que la parte donde se produce es en el NOA, en el NEA, Catamarca y La Rioja. Salta no está produciendo algodón, excepto en algodón bajo riego, en Anta, en Toyoche, y es en la única cuenca donde se hace con riego. Es un cultivo que puede hacerse con riego o bajo riego, o a secano.
Salta tiene las características para hacerlo secano en toda la zona sojera, en toda la zona del norte de la provincia, pero se hace en la cuenca del río Juramento, se hace con riego. La zona más importante es Chaco, Formosa, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, Corrientes. Son las provincias más importantes, digamos que la zona algodonera por excelencia. Y en Catamarca y La Rioja se hace algodón con alta tecnología con riego por goteo. Los países importantes son los que ustedes pueden ver acá: Estados Unidos es el primer productor, México, Brasil, Argentina, Colombia, China, Pakistán, India, Israel, Australia, Egipto, Sudán, entre otros, con distintos tipos de calidades cada país, y esa calidad va a depender básicamente de la fibra que se cosecha. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase de hoy. Pertenece al orden Malvales, familia Malváceas, tribudicias, el género Ecosipion, y existen 4 especies: barbadense, hirsutum, arboreum y herbaceum. Las que se utilizan comercialmente son barbadense e hirsutum, y arboreum y herbaceum son especies que se utilizan muy poco porque tienen características especiales y son realmente muy poco cultivadas a nivel comercial. El algodón es una planta que tiene un hábito de crecimiento perenne, es un arbusto perenne, pero que se ha ido domesticando para convertirlo en un cultivo anual. Y cuando hablo de domesticarlo, hablo de que las condiciones en las que se lo hace, se trata de que el cultivo se comporte como anual, o sea que el manejo del cultivo básicamente consiste en hacer regular el crecimiento de la planta de manera tal de que de que no se comporte como perenne, y de alguna manera manejar el crecimiento para que se transforme en un cultivo anual. Si el cultivo no tiene condiciones adversas que hagan de que detenga su crecimiento, la planta sigue, entra en un periodo de dormancia en el otoño con la baja temperatura, y una vez que las condiciones son óptimas nuevamente, comienza su crecimiento. Eso es lo que ocurre en las zonas en donde no hay condiciones adversas, en la zona tropical en donde se produce, ya que crece en climas cálidos, tropicales o subtropicales, entre las latitudes 37 norte y 32 sur. Acá pueden ver la zona productora, o sea que tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina y todo Australia. Tenemos en el sudeste asiático también, pero en la zona cercana al Ecuador, digamos que tenemos acá, el cultivo, al no tener condiciones adversas, el cultivo acá se comporta totalmente como anual. No tiene heladas, no tiene falta de agua. El otoño es un otoño que no hay heladas, por lo tanto, digamos, el cultivo sigue su crecimiento normal, cosa que no pasa en las zonas donde nos acercamos tanto a la latitud sur como a la latitud norte. Nos vamos alejando del Ecuador, las condiciones del otoño son diferentes, por lo tanto, en esos casos, el cultivo se hace anual mediante el manejo. ¿Está claro hasta acá? Existen especies diploides donde el número de cromosomas es igual a 26, y existen especies tetraploides donde el número de cromosomas es de 52. O sea, estos tetraploides son plantas de mayor tamaño y son anfidiploides, o sea, provienen de la hibridación natural de los diploides, de 2 diploides que dieron origen a un tetraploide, y después hay una duplicación del número cromosómico, y estas son básicamente, generalmente estas son las especies que se utilizan en el cultivo comercial, las tetraploides. Existen muchas variedades en cuanto a lo que
porque existen distintas especies, por lo tanto hay variedades, mucha variedad genética, y esa variedad genética determina que cada una tenga distintas calidades en cuanto a fibra, y por lo tanto también eso determina el valor. Al tener distintas calidades de fibra hace que el cultivo de cada variedad sea diferente, justamente por esa variabilidad genética que existe en cuanto a las variedades de las distintas especies, ya que tenemos 4 especies. El género Gossypium comprende 50 especies aproximadamente, y solo se cultivan esas 4 que le acabo de nombrar, con fines comerciales. Y los restos son todas silvestres que se utilizan para el mejoramiento, como base de germoplasma, como fuente de germoplasma. Las especies Herbaceum es un algodón, al que le llamamos algodón indio, que es un diploide, es un subarbusto anual, puede llegar a medir hasta 1,50 m de altura, tiene pocas ramas vegetativas y la característica más importante es que tiene semillas con poca fibra hilable, o sea que tiene poca fibra en la semilla, o sea que es un cultivo que tiene características comerciales que no son las mejores, justamente por el bajo contenido en fibra. El arborium también es un diploide, es una planta también perenne, hasta 2 metros de altura puede llegar a medir. Existen también algunos subarbustos anuales, pero también tienen la característica de que tiene semilla con poca fibra hilable, o sea que tiene poca calidad desde el punto de vista comercial. Las especies Arborium y Herbaceum, las que acabamos de ver, se denominan especies del viejo mundo y se cultivan básicamente en el sudeste asiático, en la India, Pakistán, y solamente representan el 2% de la producción mundial, o sea, muy poco es lo que se hace el cultivo de estas 2 especies. El 2% de la producción mundial de algodón corresponde a estas 2 especies, con bajo contenido de producción, baja producción de fibra hilable. Las especies barbadenses, a la que se le llama, la especie barbadense, la que se llama algodón egipcio, ya es una tetraploide, es un arbusto perenne que se puede domesticar como subarbusto anual, tiene un número de ramas vegetativas mayor que Arborium y que Herbaceum, y tiene la característica de que tiene semilla con abundante fibra hilable y sobre todo semilla de buena longitud, fibra de buena longitud, que es lo que vamos a ver ahora, cuál es la calidad de la semilla que hace de que tengamos la posibilidad de obtener un cultivo rentable justamente por esta característica de que tiene abundante fibra hilable. El algodón, el hirsutum, es el algodón americano, también es un tetraploide, se comporta como anual o se maneja como anual, tiene pocas también ramas vegetativas, pero tiene semillas con abundante fibra hilable y tiene fibras más cortas que hirsutum, que barbadense. Este es el que se cultiva normalmente en la región algodonera de la República Argentina, el algodón de la especie hirsutum, el Gossypium hirsutum. Tanto hirsutum como barbadense se los conoce como variedades del Nuevo Mundo y representan el 95% hirsutum del cultivo mundial y el 3% barbadense. Se hace, digamos, que esta es la especie que se cultiva en mayor proporción en el continente americano y también en Australia, Gossypium hirsutum. El algodón, al igual que otras plantas, como la soja, el maíz, también ha sido biotecnológicamente modificada a través de distintos tipos de eventos, como sea la transgénesis, en donde una porción del ADN de una bacteria se incorpora al ADN del algodón y por lo tanto eso hace de que la planta tenga un comportamiento distinto a la planta a lo original, y eso tiene distintas respuestas
básicamente a lo que le llamamos, a cada modificación genética le llamamos evento. Y tenemos distintos eventos transgénicos que se están utilizando en la Argentina en lo que se refiere al algodón. Uno de ellos es la resistencia a lepidópteros o evento BT, la tolerancia al herbicida glifosato o evento RR, resistencia al glifosato, tolerancia al herbicida glifosato y resistencia al lepidóptero, digamos, dos eventos acumulados, o sea, sería RR más BT, o sea, apilados, dos eventos apilados, o sea que hay plantas BT, planta RR y plantas BT y RR. Otros eventos que también en la Argentina están en uso o en vías de usarse son la tolerancia al herbicida glifosato y al glufosinato de amonio, teniendo en cuenta de que muchas malezas ya se han hecho resistentes al glifosato, se le agregó la tolerancia al glufosinato de amonio. Este es el otro, sí. No te escuché bien, perdóname. Ah, sí, ya hay resistencia al glufosinato, sí. Bueno, se va buscando justamente por la resistencia que van adquiriendo las malezas, se va buscando eventos que hagan de que podamos, con tanto la parte de biotecnología, mediante la incorporación de la modificación genética de la planta, por un lado, y buscando moléculas de herbicidas que permitan tener otra respuesta. Lógicamente, para llegar a obtener una molécula de herbicida demoran entre 10 a 15 años, por lo tanto es muy largo el proceso. Y una vez que se encuentra una molécula, el mal uso del herbicida hace de que haya una presión de selección y se vayan haciendo las plantas tolerantes o resistentes. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que ir evitando, tratando de manejar el cultivo de manera tal de que las herramientas con las que contamos en cuanto a la tecnología no queden en desuso en el corto plazo. Otro evento es la tolerancia al herbicida glifosato más los herbicidas inhibidores de la enzima HPPD. Y esto, que se utiliza bastante en Argentina, es la tolerancia, digamos, al herbicida glifosato y la resistencia mejorada al lepidóptero. Ustedes saben que el BT por ahí tiene problemas de que no controla algunos lepidópteros y otros, como Spodoptera, no los controla. Spodoptera comioides no es controlado por el BT. Entonces se trató de mejorar la resistencia a determinados lepidópteros, en el caso del algodón, que ya lo vamos a ver cuando veamos plaga, fundamentalmente para la oruga de la hoja, la oruga de capullo y la lagarta rosada. O sea que esto se le llama tecnología Volgar, que tiene esta resistencia específica a estas tres plagas, más el evento RR, o sea que tiene dos eventos apilados específicamente para esto, para estas plagas. Y en estudio, y ya debe estar por salir, si es que ya no ha salido, que es el evento COT102, donde se expresa acá la proteína BIT3A, Bítera, que tiene un mecanismo distinto a la proteína CRY, que es la tradicional, digamos, resistencia a orugas de BT, o sea, se le agrega una proteína más para ampliar el espectro o el abanico de cubrir una resistencia mayor a los lepidópteros, sobre todo a Spodoptera. O sea que se utilizan dos proteínas para ampliar el espectro de control de los herbicidas, con respecto a los lepidópteros.
Es una planta que tiene una raíz pivotante, una raíz principal, de la cual salen las raíces secundarias. Es una raíz que puede llegar hasta los 2 metros de profundidad, pero a nosotros nos interesa agronómicamente los primeros 50 centímetros, o sea que es una raíz que explora bastante en profundidad en la humedad y también en los nutrientes del suelo, por lo tanto requiere suelos profundos, de buen drenaje, que descompactados, eh, y tiene ustedes saben que hay un balance entre la raíz y la parte aérea, por lo tanto, cuando mayor sea el desarrollo de la raíz, mayor va a ser el desarrollo de la parte aérea de la planta. Por lo tanto, lograr tener un suelo adaptado a una raíz que tiene una profundidad importante forma parte del manejo y forma parte, digamos, en cuanto a la retención de agua y en cuanto al manejo de los nutrientes en la solución del suelo. El tallo es un tallo que puede llegar a medir hasta 1,30 m, 1,50 m. Es un tallo erecto que tiene ramificaciones secundarias, vegetativas y reproductivas. Los tallos secundarios, que serían estos, tienen un desarrollo que es variable y va a depender de las condiciones climáticas y también de la genética, digamos, de las características genéticas de la planta. Las ramas, acá podemos verlo en este esquema. Estas serían las ramas vegetativas, las que dan origen a una hoja, y las ramas reproductivas, las que dan origen a una flor, que después, posteriormente, después de la polinización y fecundación, se va a transformar en el fruto. O sea que son 2 tipos de ramas, y las ramas vegetativas y frutíferas o reproductivas tienen 2 segundos, me esperan, voy a golpear la puerta 2 segunditos. Las ramas vegetativas tienen crecimiento monopodial. Se ubican en el tercio inferior de la planta. Sobre todo en esta parte son todas, en el tercio inferior de la planta, son todas ramas vegetativas. Estas ramas vegetativas son de crecimiento monopodial, o sea que tienen crecimiento indeterminado. Vegetan y no rematan en ninguna estructura reproductiva. O sea que en el tercio inferior de la planta solamente tenemos estas ramas vegetativas. También se ubican, sigue vegetando el algodón, como es perenne, sigue vegetando, o sea que también tenemos esas ramas vegetativas en el tercio medio y en el tercio superior. Pero en el tercio inferior solamente encontramos ramas vegetativas de crecimiento monopodial o indefinido. Las ramas fructíferas nacen del tallo principal también, o de los tallos secundarios, y se ubican en el tercio medio y en el tercio superior. El algodón florece en el nudo 6, da la primera rama reproductiva, y a partir del nudo 6 en adelante podemos encontrar ramas reproductivas y ramas vegetativas, justamente por el hábito de crecimiento como planta perenne que les describí en su oportunidad. Estas ramas fructíferas, con diferencia de las vegetativas, tienen crecimiento simpodial, o sea que rematan en una flor, y de la yema puede nacer otra rama o vegetativa o una rama reproductiva. Eso va a depender de las condiciones genéticas, de las condiciones climáticas y del manejo a las que esté sometida la planta y sobre todo a las condiciones del clima.
Bueno, las ramas fructíferas se ubican a partir del nudo 6 para arriba, o sea que se encuentran en el tercio medio y en el tercio superior. ¿Hay alguien que esté en espera? Nadie, ¿no? Nada. Acá en este esquema podemos ver de que estas son ramas vegetativas del tercio, solamente hojas. Y acá, en esta rama, ya vemos que en este nudo, que puede ser el nudo 6, ya puede dar una hoja o puede dar, y acá ya da la primera, el primer primordio floral que se va a transformar en el primer fruto a partir del nudo 6. O sea que en el tercio medio y en el tercio superior de la planta vamos a encontrar ramas vegetativas, ramas reproductivas. Acá pueden hacer otra rama que puede ser vegetativa o otra rama que puede ser reproductiva. Entonces, está claro el concepto, digamos, de lo que, cómo puede ser. Acá tenemos las ramas fructíferas o reproductivas, que son ya las que aparecen a partir del nudo 6 en adelante. Acá tenemos una flor abierta, o sea que ya tenemos hojas, o sea que acá hay una superposición de crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. Acá podemos ver en esta foto una planta de algodón, en donde ya observamos acá la primera formación de la primera rama reproductiva, y como verán, de esa rama reproductiva de la yema, remata en flor y da origen, en este caso, dio origen a una rama vegetativa. Las hojas son hojas que tienen un pechero largo, son hojas de gran tamaño, de color verde intenso, son hojas lobuladas, de 3 a 5 lóbulos. Dentro de la planta existe un dimorfismo foliar marcado. Podemos encontrar hojas de 3 o 5 lóbulos, indistintamente en cualquier posición de la planta. Y en la base de la hoja existe un involucro de brácteas. Acá podemos ver una hoja que tiene 1, 2, 3 lóbulos, y hojas que tienen 5 lóbulos o 3. Las flores, es una flor dialipétala, es una flor de gran tamaño y es una flor solitaria. Acá no hay como la soja, que había una inflorescencia tipo racimosa. Acá tenemos una flor solitaria que tiene un cáliz gamopétalo, o sea, soldado. La corola está constituida por cinco piezas, 5 sépalos, está soldado. Abajo tiene un involucro de brácteas. La corola está compuesta por 5 pétalos que son sueltos, o sea, no están soldados. Por el medio de esta corola están los estambres, que es un estambre monadelfo. Los estambres están soldados, y por dentro del estambre va el estilo. Y el gineceo, que es un gineceo súpero, está compuesto por un número de 3 a 5 lóculos. Es una planta básicamente autógama, justamente porque el estilo debe recorrer esa columna estaminal hasta que llega, encuentra en la parte superior de la columna estaminal ya los estambres con el polen maduro, y al emerger ya se produce la fecundación. Las flores, antes de la antesis, o sea, antes de que abra la planta, antes de que se abra, mientras va creciendo esa columna, mientras se va produciendo la fecundación, es cremoso, un color amarillo. Y luego, cuando ya la planta, después de la antesis, una vez que ya se produjo la fecundación, cambia de color a un color rosado. O sea, esta es una planta, una flor
donde sin que haya existido la fecundación, o sea, antes de la apertura total, antes de la antesis, y una vez que se produjo la antesis y ya la planta ya está en pleno proceso de fecundación, cambia a un color rosado. Como les decía, el gineceo puede tener de 3 a 5 lóculos, carpelos, y esos carpelos dan 3 a 5 lóculos, y cada lóculo puede tener hasta 10 óvulos cada uno, y la hoja, la flor del algodón tiene la característica de poseer nectarios en la base, lo que hace que segregue una sustancia que es muy atractiva para los insectos, sobre todo para los lepidópteros, y eso hace de que el algodón tenga una gran presión con respecto a las plagas de tipo insectil. El fruto es una cápsula dehiscente, o sea, que se abre a la madurez, se llama pera o bocha cuando está en este estado, que puede tener de 3 a 5 carpelos, y cada carpelo tiene, cada carpelo de estos pegados, digamos, adheridos al carpelo, de 6 a 10 semillas cada carpelo. Es importante saber el número, que la cantidad de semillas es importante en este cultivo porque las fibras se originan de la semilla, y por lo tanto, al tener más semillas, existe la posibilidad de tener mayor cantidad de fibra. El rendimiento del algodón se mide en kilos por hectárea, y cuando se mide el rendimiento se mide en fibra y semilla. O sea que cuando uno cosecha y los rendimientos son de 2.500, 3.000 kilos, 4.000 kilos por hectárea, se habla del rendimiento de lo que pesa la semilla más la fibra. Y en ese caso se habla de porcentaje de desmote. Cuando se habla de un porcentaje de desmote, por ejemplo, del 70%, quiere decir que de ese rendimiento total, el 70% es fibra y el 30% es semilla. Y se busca variedades que tengan el mayor porcentaje posible de desmote para obtener mayor cantidad de fibra y menos semilla, ya que el cultivo es netamente, digamos, lo que se busca es el uso como, como textil. ¿Está? ¿Cómo? Como acero textil, exactamente. Bueno, acá podemos ver ya el fruto abierto. Esto ya, el fruto, este es la pera o bocha, cuando está cerrado, y cuando ya comienza la dehiscencia, cuando comienza a abrir y comienza la madurez, a esto le llamamos capullo. A esto ya, cuando está abierto, cuando ya se produjo la dehiscencia, es el capullo. En este caso podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carpelos. ¿Me dejan tomar 2 segundos un vasito de agua que estoy ronco? Chicos, 2 segunditos. La semilla, ay Dios mío, no es mi día hoy.
Bueno, la semilla es la que se ubica, digamos, adosada al carpelo. A partir de la semilla es donde se origina la fibra del tegumento, de las células exteriores de la semilla. Esa célula se alarga y da lugar a la fibra. En el caso de la semilla de algodón existen dos tipos de fibra. Una fibra corta, que es esta, la que queda después de que se obtiene, de que se separa, después del desmonte, después que se separa la fibra de la semilla. Tiene dos tipos de fibra. La fibra larga, que es la que ya se extrajo en este caso, que se llama lint, y la fibra corta, que es la que queda adosada a la semilla, que se llama linter. Esta semilla es la semilla que queda después del desmonte y que puede ser utilizada para la obtención de aceite. No así para la siembra. La semilla que se utiliza para la siembra es esta que está acá. No sé qué pasa con mi audio, pero bueno, el peso de 1.000 semillas es de 100 a 120 gramos y esta es la semilla que se siembra. Para tener, digamos, semilla, pasar de este estado a este estado, lo que se hace es el deslintado, o sea, hay que eliminar la fibra corta. Y eso se llama deslintado. Se utiliza goma arábiga o se utiliza ácido sulfúrico, una solución de ácido sulfúrico, lo que hace es quemar la fibra corta y queda esta semilla, que es una semilla oscura, de color marrón oscuro, y de forma piriforme. O sea, esta es la semilla que se siembra. Esta situación, si sembráramos esta, sería imposible porque trancaría todos los caños de bajada, no los caños de bajada, sino las placas, y sería imposible la siembra. Esto es lo que se obtiene después del deslintado. Tiene dos cotiledones en la semilla y esos cotiledones contienen el 25% de aceite de bajo contenido de proteína, y ese aceite es lo que la planta utiliza como primera sustancia alimenticia, digamos, para poder germinar luego de la siembra. Y, como les decía, la célula epidérmica, yo no sé si puedo utilizar el pizarrón acá en el share, creo que sí, ¿no? Si esta es la semilla, las células, lo que pasa es que estas células externas tienen crecimiento y dan lugar a la formación, o sea, hay una elongación y da lugar a la formación de las distintas fibras. Esto es lo que ocurre. O sea, las células externas son las que esta sería una célula, esta sería otra, y dan lugar, digamos, se elongan. Esto sería toda la semilla, todo esto, ¿no? Y las células del tegumento son las que tienen una elongación y dan lugar a la formación de la fibra larga, que sería el lint, esta sería el lint, y la fibra corta, que sería el linter. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Alguien me preguntó algo. Bien. Ahora estamos en el horno, Roberto. Ahora volver al otro, eso va a ser lo que me va a costar. Ahí está. ¿Se ve, no? Bien, o sea que las células epidérmicas son las que producen la semilla, la fibra del algodón.
La fibra, mientras está en crecimiento, mientras está en proceso de elongación, tiene color verde. Durante todo el proceso primero crece en longitud, después crece en grosor. Y en la madurez, la fibra va tomando un color blanquecino, cremoso, ya cuando está totalmente madura. Estas son las fibras. La semilla acá no se la ve, la semilla está pegada al carpelo, está adosada al carpelo, y esa fuerza de adhesión de la semilla al carpelo es conocida como resistencia a las tormentas o storm proof en inglés. Y esa resistencia a las tormentas es la fuerza con la que se adhiere la semilla al carpelo. Si la resistencia a la tormenta o el stormproof es alto, cuando se cosecha, la planta cuando cosecha, ya vamos a ver la cosecha, lo que hace la cosechadora es enredar la fibra y la tira y sale con la semilla. Si la fuerza esa es muy grande, es muy alta, lo que hace la máquina es cortar la fibra. Y si la fuerza es muy poca o es menor, lo que hace es que a la madurez la semilla, al tener poca fuerza o poca adherencia, se cae. Entonces lo que se busca es tratar de tener variedades con un stormproof promedio digamos que no produzca ninguno de los dos efectos no deseados que les acabo de decir. El 94% de la fibra, su composición, 94%, composición química, el 94% de la fibra es celulosa. Y a la madurez, como les decía, es color blanco o color cremoso. Acá tengo la fibra comercialmente tiene valor en función de su longitud y en función de su resistencia en cuanto a que no se corte para hacer hilados de buena calidad. Y acá tienen las distintas longitudes. Argentina produce fibra mediana a larga, está en esta sobre todo mediana, y la extra larga es la que mayor precio tiene, es una fibra de gran longitud, tiene 33 milímetros. Esta se obtiene del Gossypium barbadense, que es sobre todo el que se cultiva en la provincia de Catamarca y La Rioja, con variedades del género de la especie barbadense, y con alta tecnología, con riego por goteo, con fertilización por goteo, y eso permite que con la radiación que tienen en ese lugar, con la poca nubosidad, tienen muchos días diáfanos, tienen tienen la posibilidad de obtener fibra de mayor tamaño. Ya vamos a ver cómo influye el clima en la longitud de la fibra. Esto es básicamente la composición química de la fibra. Primero se forma la pared celular primaria, esto es celulosa, y después se va acumulando celulosa, se forma la pared celular, la pared secundaria, y en el medio queda el lumen. Cuanto menos lumen tiene, este es un espacio que no contiene celulosa, cuanto menos lumen tiene, más celulosa tiene la fibra y por lo tanto se hace más resistente a que se corte. Esto sería, digamos, la acumulación, cómo se va acumulando. El proceso de acumulación de celulosa es lo que se llama maduración. Y cuando la flor se abre, o sea, ya cuando la bocha está totalmente madura, en ese momento ya tenemos toda la celulosa acumulada. O sea que nosotros tenemos que lograr de que el algodón sea manejado de tal manera de que los fotosintactos se dirijan al fruto, pero sobre todo a la semilla, para que la semilla tenga la posibilidad de formar celulosa, que es lo que le va a dar la calidad en cuanto a la resistencia. Primero a la longitud y después a que tenga la suficiente celulosa como para que la fibra tenga resistencia a que tenga, digamos, mayor resistencia y que en el proceso
de hilandería no se corte. Está claro este concepto, ¿no? No, 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 una vez que ya se abrió, ya una vez que ya está madura, ya no hay acumulación de celulosa. O sea, mientras la bocha se está desarrollando, mientras es bocha, opera, ahí es cuando comienza el crecimiento de la fibra. Una vez que ya abre el capullo, ya está maduro y ahí ya no hay acumulación de celulosa, ya está maduro, ya tiene la longitud que tiene a la que llegó y el grosor al que llegó. O sea que no va a acumular, ya llegaste a la madurez fisiológica. O sea que ahí ya no tenés ninguna posibilidad de acumular ni celulosa ni de que la planta crezca en longitud. ¿Está claro esto? Bien. Vamos a ver, es una planta que tiene un ciclo, puede llegar a tener en realidad un ciclo largo de 160 a 210 días. Estas variedades de 210 días son las variedades de las zonas tropicales a subtropicales. Nosotros estamos en el orden de los 130, 140, 160 días. Y si tenemos en cuenta las variedades que nosotros sembramos y las que se cultivan en el país, podemos decir que tiene 3 etapas el cultivo. Entre los 0 y 40 días después de la emergencia, tenemos básicamente todo crecimiento vegetativo, únicamente crecimiento vegetativo, hasta que a partir del nudo 6 nace la primera rama reproductiva y hay una superposición de crecimiento vegetativo y reproductivo. A partir del tercio superior de la planta, acá hasta el nudo 6, nació la primera flor. Acá ya comienza el crecimiento reproductivo que se superpone. Esto dura de 40 a 100 días después de la emergencia. Acá la planta ya comienza, acá es lo que hablamos recién, ya comienza con la apertura, o sea, comienza ya con la dehiscencia. En este momento, cuando comienza con la dehiscencia, ya la planta ya acumuló celulosa y ya logró su máxima longitud. Y el paso que le sigue es la apertura total, donde ya no existe ninguna posibilidad. Hasta acá existe la posibilidad de que acumule celulosa, acá ya no existe ninguna posibilidad. Acá ya la fibra está madura, llegamos a la madurez fisiológica, que es básicamente esta, y acá estamos ya entrando a la madurez de cosecha. Este proceso se produce a partir del día 100 y hasta el día 150 después de la emergencia, 160. ¿Está entendido? Estamos hablando, siempre, digamos, esto es lo que puede ocurrir en un algodón que tiene 150 días de ciclo. Si tiene 130 días o 150 días o 160 días o 170 días, esto va a depender sobre todo de las condiciones climáticas y de las condiciones, digamos, de la genética de la planta. Pero no quiere decir que esto sea sí o sí. Le aclaro que esto es simplemente, esto es para decirles que estas etapas duran aproximadamente entre tanto y tanto. No quiere decir que sí o sí esto ocurra en realidad. Porque si yo en este proceso tengo baja temperatura, ¿qué va a pasar con la fase esta? ¿Va a durar 4 días o va a durar más días? Más días si tengo bajas temperaturas, porque se alarga la fase. Entonces esto, si yo digo que dura 40 días después de emergencia, es un número teórico, porque va a depender de las condiciones climáticas. Si yo tengo una temperatura baja, esto se va a alargar la fase. Posiblemente ya no va a durar 40 días, va a durar 60. O sea que ya me corro en el ciclo y me voy atrasando en la maduración. O sea, las condiciones climáticas, acuérdense que acá afectan de manera como en todas las plantas. O sea, las fases se adelantan o se atrasan en función de la temperatura, en función de las condiciones climáticas. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto es teórico. Yo me había olvidado decirle que, bueno, que la filotaxis del algodón es 3/8, o sea que tiene una disposición de la hoja, que aparte ya le dije que es de gran tamaño, espacialmente muy buena desde el punto de vista de la interceptación de la radiación, o sea que es una planta que responde mucho a la radiación, es una planta que tiene una alta actividad fotosintética,
y sobre todo es una planta que tiene un crecimiento vegetativo y un crecimiento reproductivo superpuesto, por lo tanto, tiene un costo energético mucho más alto de lo que puede tener otra planta, porque se superponen los dos. Entonces, y tiene un gran tamaño, por lo tanto, es una planta que tiene una gran actividad fotosintética. Y esa distribución de 3/8 hace que espacialmente tenga una muy buena interceptación. ¿Se acuerdan lo que era la filotaxis 3/8, verdad? Botánica de primer año. ¿Nadie se acuerda? Era de que yo, para encontrar una hoja en la misma posición, mientras voy buscando, yo tomo una hoja, para encontrar una hoja en la misma posición tengo que dar 3 vueltas y en esas 3 vueltas toco 8 hojas. ¿Se acuerdan? O sea, yo parto de la hoja 1 y para llegar a la misma posición, o sea, para la hoja que tenga la misma posición, toco 8 hojas. O sea que espacialmente la planta, voy a recurrir al pizarrón nuevamente. Ahí está. Yo tengo acá esta hoja. Yo, para encontrar una hoja en la misma posición, o sea que yo acá entra la radiación y me sombrea a esta hoja, porque está en la misma posición. Yo, para encontrar la hoja en la misma posición, tengo que dar una vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas. Di 3 vueltas y en esta vuelta acá toqué en cada una hoja, 2 hojas, toco 8 hojas para llegar a la misma posición. O sea, en las 3 vueltas toqué una hoja, 2 hojas, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava encuentro la misma posición. O sea, di 3 vueltas y toqué 8 hojas. O sea que eso hace de que tenga una disposición. Si yo esta planta la vería de arriba, vería que la disposición sería esto en un nudo, en el nudo de abajo vería, en el nudo de abajo vería esto, y en el nudo de más abajo vería, o sea que tengo una disposición donde toda la utilización de la radiación es bastante alta, distinto a lo que puede pasar con un maíz, donde tengo una planta. ¿Se acuerdan la disposición del maíz? O sea, son todas las hojas en la misma posición, o sea que la utilización de la radiación es mucho menor comparado con esto, que tengo mayor superficie para utilizar la radiación. ¿Está claro el concepto? Las fases fenológicas, ¿me escuchan, no? Las fases fenológicas, acá las tenemos en inglés. Emergencia, aparición de la tercera hoja verdadera. Estos son las partes, digamos, de los cotiledones, estos son los cotiledones. La aparición de la tercera hoja verdadera, la aparición de la quinta hoja verdadera. En el sexto nudo aparece la primera flor que se transforma en la primera bocha o pera.
la plenitud de floración, la aparición, digamos, la formación, digamos, acá es aparece el primer primordio floral, perdón, acá, floral, el nudo 6, esto se va a transformar en una flor, plenitud de floración, la formación de la primera pera o la primera bocha, la apertura, o sea, ya cuando comienza la dehiscencia, acá en este momento, cuando está la fibra elongando y engrosando, acá ya cuando comienza la apertura de la bocha, opera y se transforma en capullo, ya acá la fibra adquirió la longitud y el grosor que se va a manifestar al momento de la madurez. Dicho de otra manera, en castellano, tenemos emergencia, donde vemos los cotiledones, la aparición de la tercera hoja verdadera, la aparición de la quinta hoja verdadera, la aparición del primer botón floral, plenitud de floración, o sea que cuando abre la primera flor, cuando acá se va formando el primer botón floral, mientras tanto se va formando el primer botón floral, la planta sigue vegetando y sigue formando botones florales a lo largo de toda la planta. Cuando abre la primera flor, ese es el estado fenológico que sigue, o sea, apertura de la primera flor, o sea, esto es la antesis, que al momento en este caso sería con la flor amarilla todavía, plenitud de floración, ya vamos a tener todas flores de color rosado. Después de la fecundación, lógicamente se produce el fruto. Si tiene un problema con el audio, no sé qué le pasa al inconductor. La aparición de la primera capullo bocha, que es, digamos, cuando se fecunda esta primera flor, y el otro estado es cuando se produce la apertura de la cápsula y después la maduración. Luego, cuando esto pasa en la planta, cuando se produce la apertura de la primera cápsula o bocha, ustedes van a tener en la misma planta van a tener una bocha abierta, una bocha cerrada, una flor blanca, van a tener distintos estados, porque la planta tiene un crecimiento de tipo perenne, o sea que la planta va vegetando y va dando ramas reproductivas al mismo tiempo. Eso está claro, ¿no? O sea que cuando el 50% de la planta de un lote se encuentra en este estado, o sea, cuando ya se ve que el 50% de la planta tiene la primera bocha formada, se dice de que está en este estado fenológico. Que básicamente lo podemos resumir en estados vegetativos, estados reproductivos y estados de maduración. Vegetativos, reproductivos y madurativos. B1 es la siembra hasta que la planta emerge, hasta que se ven los cotiledones. B2 es cuando ya la planta está totalmente en emergencia. B3 cuando se ve la tercera hoja verdadera totalmente desplegada. B4, B5. Pero en B6 la planta da la primera flor, da la primera rama fructífera o reproductiva. Y cuando aparece el primer pimpollo, digamos, se llama R1. R2 es de cuando ese pimpollo se transforma en ese primordio floral, se transforma en flor blanca, antes de que se fecunde, hasta que llega a plena floración, se llama R2. M1 es cuando la primera cápsula se abre en la planta, o sea, que estamos en este estado, o sea, acá, cuando se produce la apertura de la primera bocha. Y M2, ya en estado de madurez, cuando el 60% de la cápsula está totalmente abierto, o sea que está en este estado. Está claro, esta escala es la que se utiliza
No tiene ningún nombre, ningún autor, pero es una escala que se utiliza para el manejo del algodón, sobre todo lo van a encontrar en toda la bibliografía del INTA y demás. ¿Está? ¿Está claro? Sí. Esto sería, en teoría, lo que puede durar cada fase. Germinación de la semilla de 4 a 6 días, la aparición de la primera hoja de 8 a 10 días, crecimiento del tallo 20 días, hasta que aparece el primer botón floral de 30 a 35 días. Esto es teórico. O sea, esto es lo que puede pasar en un algodón que tenga de 115 a 130 días de ciclo. Ahora vamos a ver cómo incide ahora vamos a ver una parte, la parte de ecofisiología, lo vamos a ver la semana que viene, o lo vamos a terminar de ver, pero esto, digamos, es en teoría lo que duraría cada una de esas fases. En teoría, lo que va a depender de la genética y de las condiciones climáticas. ¿Está claro eso? No quiere decir que esto sea así siempre, va a depender de las condiciones climáticas y de la genética. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Está claro eso, no quiero que esto digan, no, profe, usted me ha dicho que dura de 100, esto puede ser 115, puede ser 120, puede ser 130, esto puede ser 140, de acuerdo a cómo influye la temperatura en la duración de cada fase. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Eh? Son valores de ejemplo y referencia, digamos, más o menos para que vean. ¿Qué les dice este cuadro? Acá tenemos, digamos, nosotros tenemos, hasta que aparecen las primeras flores blancas, o sea, tenemos un estado vegetativo, es lo que vimos en el cuadro anterior, en el dibujo. O sea, de 40 a 50 días de crecimiento vegetativo hasta que aparece la primera flor blanca. Le dice que acá, hasta que aparecen las primeras rosadas o fecundadas, ya cuando está rosada está fecundada, ese proceso dura 5 días. Eso le da, es un proceso corto. Hasta que aparecen, fíjense ustedes, el primer fruto, o sea que una vez que la planta se fecunda, es un periodo corto de fecundación. Esto que está dando el tiempo, la duración, y lo tomemos no como día, sino como longitud, es un periodo corto. ¿Qué les quiere decir esto? ¿Qué les dice a primera vista esto? De que acá tenemos un periodo crítico que es muy cortito, donde no le pueden faltar ninguna condición, o sea, no tenemos que tener ninguna condición adversa en el caso del algodón, porque tenemos muy poco tiempo entre que la primera flor blanca llega a formar el primer la primera pera o bocha. El primero. Pero mientras se forma el primero, acá, ustedes acuérdense de que acá la planta, acá dio la primera flor blanca a los 50 días, y acá comienza a florecer el algodón, y el proceso de floración dura aproximadamente 10 a 15 días. ¿Está claro esto o no? ¿Está entendido esto o no? ¿Por qué? Porque está bien, el cultivo, usted va a decir, bueno, pero usted nos ha dicho que el cultivo es perenne y sigue floreciendo y sigue vegetando. Exactamente, eso le dije. Pero entonces lo que quiere decir que nosotros tenemos que hacer que el cultivo se comporte como anual, ¿verdad? Si nosotros tenemos que hacer que el cultivo, una planta perenne, sea anual, significa que tenemos que regular el crecimiento al algodón. De alguna forma hay que regular el crecimiento. Y entonces regular el crecimiento significa que esta etapa que acá comercialmente tenemos que hacer de que esta etapa dure 20 días, 15, 20 días,
Pero para que esto dure 20 días, 15 días y se concentre la floración, tenemos nosotros que hacer todo un manejo previo para que la planta se transforme en una planta anual, una planta que es perenne. El periodo acá es donde yo defino que la planta se haga anual. Pero para todo eso antes tengo que haber regulado el crecimiento vegetativo, porque si no la planta me sigue creciendo y me sigue floreciendo. Si esto sería en condiciones naturales, esto no se lo podría decir. Esto duraría 50, 60, 70 y seguiría floreciendo. Nosotros en algún momento tenemos que detener el crecimiento vegetativo de la planta o disminuir el crecimiento vegetativo de la planta para que la planta pueda destinar los fotosintatos que va formando a los órganos reproductivos que la planta tiene y que nosotros decidamos o definamos que tiene que tener. Porque si no, la planta sigue dando hojas y sigue dando flores. Y nosotros en algún momento tenemos que definir cuántas bochas o cuánto fruto va a quedar en la planta, y esto lo tenemos que hacer mediante el manejo. ¿Está claro esto? O sea, esto ocurre siempre y cuando yo lo maneje al cultivo para que el cultivo se transforme en anual. ¿Está entendido esto? Hay un manejo especial, hay un manejo especial, lo vamos a ver ahora vamos a ver un poco cómo es la planta. Por eso ahora te estoy presentando la planta y te estoy diciendo cómo es la planta. Y en base a cómo es la planta, la próxima clase te defino cómo manejar la planta para que la planta de perenne se haga anual. Ahora te estoy contando cómo es la planta y cómo crece, cómo incide y cómo van a incidir la genética y el ambiente en la planta. Y cómo va a tener que vos trabajar con ese ambiente para que la genética se exprese y para que la planta perenne se transforme en anual. Eso ya vamos a ir con el manejo. No nos adelantemos todavía. ¿Eh? En su hábitat natural, el cultivo de una planta perenne no muere en el otoño si no tiene condiciones adversas. Entra en dormancia en el otoño y después, cuando las condiciones vuelven a darse favorables, la planta comienza nuevamente con su crecimiento. O sea que estoy hablando de las condiciones de temperatura y humedad. O sea que si la planta yo estuviera en una región en donde no tiene condiciones adversas, la planta se transforma, o sea, la planta se comporta como perenne. Y yo le tengo que dar a esa planta un manejo tal de que haga posible de que esa planta se haga anual. Entonces ahora yo ya sé cómo crece la planta, cómo nace la rama reproductiva, ya sé que nace en el nudo 6 y que mientras sigue vegetando sigue reproduciéndose y que tiene un hábito de crecimiento. Hasta acá pues sacando esa conclusión. Y el hábito de crecimiento en el caso del algodón está influenciado, digamos, básicamente por los factores genéticos. Y los factores ambientales tienen menos influencia. En el caso del algodón, digamos, no influye ni la madurez ni en los rendimientos el hábito de crecimiento del algodón. La planta puede ser de distinto hábito de crecimiento, pero no tiene mayor influencia en cuanto a la entrada de madurez y al rendimiento en fibra. En todos los tipos de hábitos de crecimiento que tiene el algodón, que ahora lo vamos a ver, el número de nudos refleja la edad que tiene la planta, o sea que el número de nudos nos puede dar a nosotros una indicación de cuánto tiempo tiene la planta. Esto quiere decir de que la planta de algodón requiere una cantidad de grados de suma térmica para la formación de un nudo. Entonces, yo en función de los datos de temperatura que tenga, de la sumatoria de grados térmicos, puedo decir cuánto, en función de los nudos, cuántos días pueden haber pasado para la formación, porque necesita determinados grados térmicos. Entonces, el número de nudos me da a mí la edad de la planta en días medidos con grados térmicos. ¿Te has entendido esto o no?
Si yo, supongamos, yo tengo que para que la planta me forme el nudo siguiente, necesito 70 grados térmicos, resto la temperatura media del día, le resto la temperatura mínima y eso me da una sumatoria. Entonces yo necesito saber que son 70 y yo llevo el registro de la temperatura, yo divido esos 70 entre la cantidad, digamos, yo hoy junté 22, mañana junté 21, pasó junté 22, o sea que la planta me demoró 3 días y medio en formar un nudo. ¿Sí? Yo sabiendo cuánto necesita de grados térmicos para formar un nudo y conociendo y teniendo los datos de la temperatura media, yo puedo calcular cuántos días tiene la planta en función del nudo, del número de nudos. ¿Está entendido esto? Tenemos tres tipos de crecimiento: determinado, intermedio e indeterminado, como en la soja, pero con una diferencia. El determinado normalmente son cultivos que duran unos días menos de ciclo. Llegan al nudo 6, se forma la primera flor y hay un crecimiento reproductivo explosivo. No se lo escucha. Patimo, ¿me escuchás a mí? Ahí me escuchan. Voy a Ay, tener que sí. cambiar el profe va a tener que cambiar de computadora. Entonces aparece la primera flor en el nudo número 6 y aparece una explosión, digamos, de floración en un corto plazo. Mientras tanto, hay un crecimiento vegetativo que disminuye, pero que no cesa. Hay una superposición vegetativa y reproductiva. No cesa el crecimiento vegetativo. ¿Está bien? ¿Está claro esto o no? O sea, hay una concentración de floración, lo que no quiere decir de que la planta detenga su crecimiento. La planta va a seguir creciendo en la medida que la dejemos que la planta se regule sola, la planta va a seguir creciendo. O sea, acumula la floración. Voy a proceder a utilizar el písaro. La planta llega al nudo 6 y forma la primera florcita. Esta es una florcita. ¿Está de acuerdo? Estamos atacando. Y florece. En el tercio medio se concentra la floración. Mientras tanto, sigue vegetando y sigue dando flores, pero se concentra. La planta sigue creciendo, sigue vegetando. Si yo la dejo a la planta en condiciones naturales, ¿qué hace la planta? Vuelve a concentrar la floración, una segunda floración, y vuelve a concentrar otra floración. Mientras tanto, vegeta. Esta floración es mayor y esta floración puede ser menor y esta menor, hasta que encuentra condiciones adversas y la planta entra en dormancia y por lo tanto ahí se acaba la historia. O sea, concentra la floración. ¿Qué pasa con el crecimiento indeterminado? Con el crecimiento indeterminado, la planta lo que hace es nace en el nudo 6, la primera flor, vegeta, sigue vegetando, y acá nace otra rama vegetativa, y acá puede nacer una rama, otra flor, acá nace otra hoja, o sea, hay una superposición permanente en la planta hasta que cesa o entra en dormancia, o nosotros
hacemos que la planta cese su crecimiento, o sea que anulemos el crecimiento monopodial, la planta se superpone todo el tiempo. Vegeta, vegeta y forma flores. Vegeta y forma flores. Vegeta y forma flores. Acá se concentra la floración, acá no, acá a lo largo de la planta existe floración, existen flores y hojas. Acá, en esta parte, vamos a encontrar mayor cantidad de órganos reproductivos y menos vegetativo. Después acá sigue vegetando, sigue, y vuelve a concentrar, y concentra la floración. O sea que la floración es como si se daría como una torta alemana. Así, florece, o sea, lo vamos a encontrar acá florecida, acá con flores, acá con más hojas. ¿Me entienden cómo es? Sí, profe. Es constante, es constante, es constante, exactamente. En esto se concentra y el otro es constante. Esa sería básicamente la diferencia entre lo que es el crecimiento determinado y lo que es el crecimiento indeterminado. Bueno, esto ya lo dije. El rendimiento, entonces, va a depender básicamente de la tasa de crecimiento vegetativo, de la cantidad de la tasa de fotosíntesis, de la tasa de producción de flores, de la tasa de retención de flores. ¿Y por qué hablo de la tasa de retención de flores? Porque no les hablé de que la planta del algodón tiene una característica que se llama derrame. ¿Qué es el derrame en la planta de algodón? La planta de algodón, ante una condición de estrés térmico, de sequía o de presión de plaga, ¿qué hace la planta? No, naturalmente libera los órganos que más le cuesta mantener. Si está en floración, libera las flores, si, está si ya fructificó, va eliminando los frutos los frutos que se van formando. Lo que más le cuesta mantener, lo libera lo libera naturalmente, se desprende. Eso se llama derrame. O sea que es natural de la planta. Ante la condición de estrés se produce el derrame. O sea, la planta sola se autorregula. Entonces yo tengo que tener una buena retención de flores, una buena tasa de retención de cápsulas. ¿Por qué? Porque la planta entra en estrés y me libera. ¿Qué le cuesta más a la planta? ¿Mantener una flor o una bocha? Energéticamente hablando. ¿Qué creen ustedes que le cuesta más mantener? ¿Cuál le sería más caro en fotosintato mantener a la planta? ¿Una flor, una hoja o una bocha? La bocha, información, claro, a él le cuesta tremendamente porque es la que se está transformando en destino permanente. Una bocha ya madura ya no le cuesta a la planta, porque ya invirtió todo ahí. Entonces yo tengo que tener una buena tasa de retención de esas cápsulas, que la planta no tenga esas condiciones de estrés. O sea que tengo que hacer de que cuando se estén formando las cápsulas, yo voy a hacer coincidir mi cultivo con esa mejor oferta ambiental para que la planta no tenga estrés. Y tengo que buscar que no tenga estrés tampoco con los factores reductores. ¿A qué le llamo factores reductores? A los insectos, a las enfermedades y a la maleza. Y tengo que tener también una buena tasa de crecimiento individual de cada bocha, de cada cápsula, para que la cápsula tenga un mayor tamaño y pueda tener un mayor número de semillas, y esas semillas me dan a mí una mayor cantidad de fibra. ¿Está entendido esto? El rendimiento es igual, esto no es por, esto es más. Radiación incidente, hemos dicho que es una planta que tiene una buena radiación incidente, una buena capacidad de interceptación de esa radiación. Acá viene la joda en el algodón con la eficiencia de conversión, porque la planta, si yo la dejo, no la regulo, la planta vegeta y va reproduciendo, pero me va vegetando, o sea que mucho fotosintato me lo va tirando ¿a dónde? A la hoja. Y yo quiero que me los vaya destinando a las estructuras reproductivas. Entonces le tengo que regular el crecimiento a la planta para que esta eficiencia de conversión sea alta. Y la eficiencia de partición también. O sea que en lugar
digamos que me convierta la mayor cantidad de radiación en fotosintatos. Y eso va a depender de cómo manejo el cultivo y no pierdo hoja, pero tampoco me tengo que exceder el número de hojas porque si no los fotosintatos se me van a las ramas vegetativas para formar nuevos primordios foliares. Y yo lo tengo que hacer de que la eficiencia acá es un más, chicos, discúlpenme, esa eficiencia de partición, la mayor cantidad de fotosintatos no vaya a la hoja, sino que vaya a los órganos reproductivos. ¿Está entendido esto? O sea que yo acá la tengo que manejar bien la planta, sí. Bien. Bueno, esto es lo que ya lo sabemos. O sea que yo tengo que. Esta es una planta, como todas las plantas, es una máquina de transformar la energía lumínica en fotosintatos. Y esta fotosíntesis yo tengo que destinarla como hidrato de carbono, como proteínas, como grasas, que son, digamos, los fotosintatos, los tengo que destinar no a la formación de la hoja, de más hojas, sino a la formación de las ramas reproductivas. O sea, eso es lo que tengo que lograr mediante el manejo de este cultivo. Hasta acá vamos a decir, ahora tengo que pasar a ver, tengo que abrir, este lo vamos a cerrar, un minutito que ya cierro este. ¿Estamos chicos acá o no? Todavía. Ahora, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí se ve. Bueno, bueno, a ver, voy a ordenarla porque quería pasar al pizarrón. Escuché una cosita, acá me compliqué la vida con esto, pero bueno, vamos a tener con esto. Acá me la compliqué, les pido mil disculpas, pero espérenme, no sé dónde estoy. Bueno, ¿cómo borro esto? Ah, acá está. Bien, ahora se ve. Pues. Vamos a terminar con el tema de cómo entro yo a pensar en regular la clase que viene. Vamos a ver. ¿Ustedes no tienen problemas, chicos, de que prolonguemos una semanita más de clase para no ir tan apurados? Ninguno tiene problema, o sea, en lugar de terminar el viernes, terminar la otra semana, porque el cultivo de algodón es muy importante y fisiológicamente es muy interesante. Si no lo termino el miércoles, ¿me aguantan una clase más? Si no lo termino el próximo jueves, vamos a tratar de terminarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que les quería contar antes de que... Bueno, oh, bien, ahora lo que quiero hacer acá es escribir. Quiero escribir y no puedo.
¿El pizarrón? Bien. Esta es la planta. Acá tengo la parte de crecimiento vegetativo, en el tercio lo voy a dividir en 3 tercios a la planta. Disculpe, no se puede escribir bien con esto, pero acá nace la primera flor, ¿está bien? Esta sería la primera florcita. Y de acá nacen ramas vegetativas, o pueden hacer otra rama reproductiva y formarme otra bocha. O sea que acá, cuando esta planta sea un poco más grande, voy a tener que acá tengo la primera bocha formada, acá tengo otra bocha que se formó después, esta me puede haber dado otra bocha acá, una flor, una hoja, de esta hoja me nació otra bocha, una rama reproductiva, me formó otra bochita, y así va creciendo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo va haciendo el algodón y formando bochas. ¿Cuál de todas estas le cuesta energéticamente más a la planta? Quedamos que es esta, la que se está formando, ¿sí? O sea que el derrame, ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir siempre en los órganos que más le cuesta mantener. O sea que cuando tenga que hacer derrame, va a empezar por las bochas que se están formando, y va a seguir por las bochas que se están aumentando en maduración, y va a seguir por las bochas que ya están maduras, y después va a seguir por las flores si el estrés es largo. ¿Está claro o no? Y yo lo que tengo que mantener son, si yo divido esto, las bochas de primera posición, que son las que están más cerca del tallo principal. O sea, estas bochas son las que yo tengo que mantener, estas bochas son las que tengo que mantener. Las que están más cercanas al tallo principal se llaman bochas de primera posición. Esta ya sería una bocha de ¿qué posición? Segunda posición. Segunda posición. Y esta otra sería una bocha de tercera posición. O sea, ¿cuál tiene más posibilidad de llegar a maduración de todas estas? La de primera posición. ¿Está claro o no? ¿Cuál sería la que tiene más posibilidad de entrar, de llegar a maduración? ¿Esta o esta? La de primera posición. Entonces yo lo que tengo que mantener en la planta son las bochas que están en la primera posición. O sea, y yo tengo que definir el número de bochas que va a quedar en la planta. En función del tipo de hábito de crecimiento, yo tengo que definir cuántas bochas van a quedar en la planta. Yo voy a definir cuántas bochas van a quedar de primera posición. Porque si yo tengo acá un derrame, tengo que mantener esta bocha. Tengo que tratar de que no pierda estas bochas, que son las que van a tener mayor peso y me van a dar mayor calidad de fibra. Y son las que van a llegar a madurez. Estas posiblemente no lleguen a madurez, porque yo al algodón, como tengo que regular el crecimiento, posiblemente estas bochas no lleguen a madurez. Entonces, las que tengo que prestarle atención son a las de primera posición en primer lugar y luego las de segunda posición. ¿Cómo hago eso? Mediante el manejo. ¿Cómo lo manejo? Les cuento la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Arnaldo Córdoba, preguntas. Lucía Avellaneda, preguntas. Jonathan Corbalán. No, profe, ninguna. Matías Martín, Conde. Bueno, nos vemos a la tarde. Yo voy a entrar un ratito a la tarde para ver cómo va la clase. Bien, profe. Cualquier duda, al grupo. Un abrazo grande. Nos vemos la tarde. ¿Todo clarito hasta acá? ¿Les gustó el algodón? ¿Es un poco más complicado que otro cultivo? Bien, nos vemos en la clase que viene entonces. Chao, hasta luego. Hasta luego.